Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en el segundo vídeo del canal de Wuthering Waves. Vamos a hablar de todas las cosas que Wuwa me ha enseñado después de jugar 5 años a Genshin, que he podido comparar perfectamente. Este vídeo sirve para toda la gente que esté en un juego y tenga curiosidad por el otro, Wuwa con Genshin, Genshin con Wuwa, y sobre todo como son a día de hoy los dos adalices de la representación general de lo que son los juegos gacha. La comparación de ambos es a día de hoy la forma más completa y sabia de poder entender las diferencias entre ellos, poner un listón muy realista y qué opinión se puede tener de ellos, pero sobre todo en qué compiten entre los dos para poder tener la corona del rey de los gachas, o para que cada uno de vosotros, los jugadores, os sintáis orgullosos de jugar a uno de los gachas más fuertes y jugados, como el Real Madrid y el Barça, o Nike, Adidas, y todas las comparaciones infinitas con las dos marcas líderes de mercado. Así que, señores, espero con mi experiencia traeros un vídeo increíble, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, una buena ulti de Aemet, que va a ser a partir de ahora la frase icónica del canal, la buena ulti de Aemet, vuestros puntitos del hype, un comentario por el algoritmo, que eso es lo que más ayuda a que los vídeos se recomienden y se posicionen. Gracias por todo el apoyo. Dentro de nada, en este canal, cuando empiece a funcionar, os diré que tenéis sorteo del pase mensual de las astritas de Wuwa, que no sé cómo se llama, una disculpa, pero en cuanto pueda y este canal funcione y hagáis funcionar, tendréis una vez al día en cada vídeo un sorteo diario de una bendición del Wuwa, así que espero que sea pronto. Gracias por estar ahí, detrás de la pantalla, que aproveche y estáis comiendo. Y vamos con Por esto me volví hater de Genshin Impact. He de decir que no es que Wuwa me volviera hater, que lo pone en el título, es que yo ya era hater de Genshin, pero quien sigue mi contenido sabe que yo soy muy crítico con el juego, a pesar de que mi canal principal se basa en el juego. No se puede volverse un fanático o perder el criterio solo por el hecho de que algo te pueda gustar. Y eso es lo bueno de tener ambos puntos de vista. Puedo ser crítico con los dos, que me gusten cosas de los dos, pero también saber que hay cosas malas de los dos. Los Kurobots y los Genshin Tars es algo que nunca entenderán. Pues bien, vamos a empezar con la diferencia de la mascota principal, que son Abby y Paimon. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de Abby y de Paimon. Pero os voy a decir desde ya que me he ruseado toda la historia principal. Ya me he hecho toda la historia principal del Wuwa. Yo sé que muchos quieren que lo reaccione en stream, así que lo estaré reaccionando en stream, pero a las cinemáticas yo el contexto de cada misión ya lo tengo y lo conozco. Y la diferencia entre Abby y Paimon es espectacular. Paimon pierde contra Abby. Abby 1, Paimon 0. ¿Por qué? Porque Abby no molesta, Abby no te mete más texto, Abby no te recapitula toda la misión, Abby no intenta ser un alivio cómico forzado que acaba siendo un aburrimiento, Abby no tiene una voz estridente que moleste, y yo sé que hay gente a la que le gusta Paimon y ahora diré cosas buenas de Paimon, pero de base Abby incluso toma protagonismo en momentos extremadamente importantes, haciendo la del poder del guión con el héroe que nadie se esperaba y nadie pidió, pero en ese momento todo el mundo necesita. Y sin haceros demasiados spoilers, aunque ya yo creo que menos la última región, la High Road, y todo el mundo sabe la historia de Wuwa, Abby realmente es alguien que aporta. Sin embargo, Paimon, yo desde el día 1, sin compararlo con otros gachas, yo ya odiaba a Paimon. Sé que hay gente que sí le gusta mucho el personaje de Paimon y lo han construido con dos pilares fundamentales para beneficiar el papel que tiene. El pilar fundamental número 1 de Paimon es ya no solo pues la mascota icónica del juego y que todo el mundo la reconoce y tal, sino el alivio cómico y un poco el descargo de seriedad para que al final digamos que se sienta todo más cohesionado en la trama. Y sé que mucha gente le tiene cariño pues porque siente mucha cercanía con el viajero y se preocupa por él y se pone triste cuando tal, pero Paimon no aparece en momentos importantes. Paimon no tiene ninguna clase de poder real que aporte a la trama ni al viajero. Paimon, el otro pilar fundamental de la construcción de Paimon es que Genshin ha tenido una cosa en cuenta que yo a veces lo digo y parece que lo digo de mala forma, pero no lo digo de mala forma, es algo positivo, y es que Paimon es la forma de explicar la misión a las personas que no se enteran, no que no lean por mucho texto, simplemente que por capacidades o discapacidades neurológicas o que directamente pues no saben leer bien, porque en muchos países del planeta no hay una educación como todos pensamos y a lo mejor no saben leer bien a una buena velocidad. Paimon es la forma de resumir la historia y explicarla para tontos, que es como yo lo digo muchas veces, pero no es algo malo, es algo bueno. Lo que pasa es que cuando tú realmente tienes
una inteligencia promedio, una comprensión promedio o directamente no te apetece leer la historia, Paimon solo duplica la cantidad de texto que hay y molesta. Y por último, la voz de Paimon a mí me parece súper estridente y súper molesta, aunque cambiaran la actriz de voz. La nueva trata de hacerlo igual que la última y esto rata como... Así que Abby 1, Paimon 0. Siguiente punto, el fanservice. Tranquilos que hablaré de puntos más importantes que os van a gustar, como la exploración, el combate, la copia, porque se nota que unos copian de otros y otros de unos y unos más que otros. Vamos a hablar ahora del fanservice, que esto es muy interesante. El fanservice es una cosa que debo comentar las diferencias de una forma muy precisa, como si tuviera un bisturí de un cirujano, porque un juego gacha tiene una base similar, que es básicamente un juego que se basa en atacar, que esto luego se extrapoló a todo el planeta Tierra, pero parte de Asia, y quieren atacar, digamos, al prototipo de asiático pervertido con fetiches raros, que además sabéis que en Asia hay tanta represión sobre estas cosas que luego la desrepresión y digamos lo turbio que son los gustos de la gente se vuelven extremadamente exagerados. Sabéis que en Asia y sobre todo en Japón y China hay, bueno, y en otros países como Tailandia y demás, hay una extensión, digamos, de la perversión humana muy radical, se lleva al límite. Y estos juegos gacha parten de atacar a este cliente promedio. ¿Qué ocurre? Que lo hacen de formas distintas. Genshin sí que tiene Najida, sí que tiene lolis y sí que tiene lolis descalzas con sus piececitos y cosas que tiran la piedra, esconden la mano y juegan con el límite de decir, ay, lo mío es un juego para niños, cuando es mentira. Pero la otra contraparte de Genshin es que aunque sí que tenga su fanservice, sí que tenga Lauma, sí que tenga lolis, sí que tenga todo esto, siempre intentan llevar al extremo esa línea y ese límite de lavarse las manos y decir, no, tranquilos, esto es para niños, lo estoy haciendo así, es muy sutil y todo digamos que es muy... Dejas la imaginación al espectador para que sea el espectador el que dé paso en falso y la persona que está jugando al juego sea la que se exponga con sus propios gustos extraños o, digamos, vea cosas donde posiblemente no las hay. Sí las hay, pero Hoyoverse las esconde. Sin embargo, el fanservice de WoW no lleva a extremos tan turbios las cosas, pero es más explícito. Es decir... Ya no solo el fanservice a nivel de waifus, porque sabéis que ambos juegos, otra base que tienen es que la programación base de muchos gachas es un juego que se llama harem. Es un estilo harem que se basa en que tienes un protagonista masculino y todos son waifus que te quieren hacer ñiqui ñiqui. Es decir... Genshin está programado en principio para que Aether fuese el canon, por eso es que dicen que Aether es el canon, y realmente Teyvat fuese un universo de mujeres. Luego lo cambiaron para ser más equitativos y que igual el juego no saliera de Asia para ir al público global y facturar más dinero. Pero la mayoría de personajes del Genshin son mujeres. Esto aplica exactamente igual con el WoW. Si tú pillas al rover chico, al rover masculino, y te das cuenta de cómo funciona todo, prácticamente la mayoría de misiones son... Todas se enamoran del viajero o de la viajera, del rover o de la chica del rover, de la rover. Y aquí viene el otro punto. Quiero separar el fanservice de lo que es lo que la gente entiende como pues, insinuación erótica con el fanservice de darle al espectador lo que quiere, en este caso en relaciones románticas. Genshin también se basa en que muchas misiones termines sintiendo que la waifu de turno quiere aparearse contigo, como es el caso de el baile de apareamiento de Ayaka en la misión legendaria de Ayaka y muchos otros ejemplos. Pero Genshin es extremadamente más sutil otra vez y sin embargo WoW realmente creo que esto es un punto en contra porque va a espantar a muchos jugadores y yo me he sentido aburrido en algún caso porque todas las misiones tienen como desenlace la waifu de turno lo quiere todo contigo, aunque no aparezca explícitamente. Todas se enamoran de ti y todas quieren pasar mucho ratito contigo, hacerse fotos contigo, les has cambiado la vida. Y sí, yo entiendo el contexto de que la premisa del WoW es que tú ya estuviste en ese mundo, te borraron los recuerdos, has vuelto y todas te admiran. Todos y todas y todos, porque hay waifus, o sea, waifus juzbandos, pero menos. Pero claro,
a veces las misiones, sobre todo las de personaje, se vuelven también unas citas parecido a Genshin, pero incluso más intenso y más fanservice, porque tú sabes que vas a hacer un par de misiones, un par de dungeons, y al final va a ser que la waifu de turno te va a tocar el piano como Shorekeeper y te va a esperar toda la vida, o vas a ser la figura paterna, que es más turbio todavía, y vas a ser la admiración máxima y más profunda de la historia de Aemeth. Entonces, también hay un pequeño spoiler por esto del fanservice, y creo que WoW lo lleva, a pesar de que es más explícito que Genshin, demasiado al extremo, sin dejar a veces misiones que sean más realistas y que no acaben en que la waifu se enamora de ti. Porque el día que WoW tenga 10 años y haya 100 waifus, no vas a hacer 100 misiones con las 100 waifus enamorándose de ti, pero lo lleva muy al extremo. Así que en este punto del fanservice le voy a dar la línea de la sutileza a Genshin, a pesar de que Genshin luego lo turbio lo lleva más al extremo, como Nahida y sus piececitos, que esto da que pensar a mucha gente con el pensamiento depravado. Siguiente punto, y ahora sí vamos con cosas ricas. Vamos a hablar de la exploración. Bien, Genshin tiene una exploración muy buena que ha ido mejorando con el tiempo, pero desde el día 1 es una exploración, digamos, programada de forma sólida, y ahora ha evolucionado a que es una exploración prácticamente automática, que se hace sola, te llevan de la mano, y la exploración últimamente para mucha gente es muy placentera. Yo opino que cada día es mejor la exploración de Genshin con la nueva brújula y tal, pero también opino que hay un punto en el que ya también te tratan como un tonto para la exploración. Sin embargo, Wuthering empezó con una exploración muy mala, muy densa. Yo que me he rusheado pues las 3 naciones que hay a día de hoy, la de la 1.0 es espesa, es tremendamente aburrida y hay un cofre cada 5 kilómetros, y yo sé que luego sacaron las brújulas y todo lo demás, pero al principio no las sabía tampoco. Y también tienen el problema en común los dos de que el 100% real no es el 100% real, por lo menos al principio en las primeras zonas, luego sí. Luego la exploración de Rinastita es una exploración muy buena de forma general, es decir, de lo que sería toda la 2. Lo que fuera de Wuthering, y la exploración final de la High Roy ya se parece a la de Genshin, es muy placentera, pero tienes tu punto de tener tu exploración tranquilamente a tu manera y a tu forma. Pero aquí en la exploración debo dar el punto a Genshin, porque ha conseguido tener un intermedio, si no hablamos de Sumeru y los Aranaras, en cuyo caso gana Wuthering Waves, porque WoW tiene menos años de desarrollo en su propia exploración, e igual con el tiempo Wuthering gana la exploración a Genshin Impact. Pero también he de decir que podría ser perfectamente un empate en la exploración, porque a día de hoy los dos son muy buenos. A mí es un punto que me interesa mucho los videojuegos, porque me gusta mucho explorar y soy el típico friki completista que debo sacar el 100% real de todo, aunque en el mapa de Genshin el 100% real no sea el 100% real. Ahora, vamos a hablar de las historias y el botón de skip. Esto es un melón gigantesco que quería abrir, y obviamente le doy el punto a WoW, y va ganando Wuthering de hecho, porque es una locura. Que Genshin te esclavice y te obligue a comerte todo el texto o a perder tu tiempo aunque no lo leas, aunque tengan una buena historia y una buena misión muy extremadamente mal contadas y con una cantidad de relleno generativo con IA que es inhumana, jamás va a dar un punto al respeto del tiempo del jugador si no ponen el botón de skip, y aunque lo pusieran ya sería tarde, como muchas cosas que hicieron, que ya no es el timing de hacerlo. Y sin embargo WoW, voy a decir una cosa mala del tema del skip y la historia y todo lo demás, tranquilos que la lleno de flores a WoW, y es que los juegos que tienen skip, incluido WoW y el Arcnight Zenfield y el resto de gachas, y los juegos normales, sobre todo los gachas como servicio, quieren retener tu tiempo en el juego. Aunque tú le des al botón de skip y se sienta bien, realmente ellos tienen calculado los timings para que sí estés una media interesante de tiempo, y aunque tú le des a skip, te tarda 3 segundos en cargar la pantalla en negro, el personaje que te va a hablar hace 2 pasitos para acercarse y carga el texto y te tiene otros 10 segundos esperando entre la carga y no sé qué. El botón de skip podría perfectamente skipearse un trozo muy grande de misión, y sin embargo los botones de skip están medidos para que tú tengas que hacer 40 veces un skip dentro de una misión, y eso al final es un skip temporal, no es un skip puro. Pero aquí vienen las flores. Respeta el tiempo del jugador. Respeta que tú puedas acabar la misión antes, o respeta que cuando tú entiendas que a lo mejor te están metiendo mucho texto, tú le des al botón y leas ese resumen, a pesar de que te puedas perder alguna cosa interesante, o a pesar de que mucha gente le gustan estos juegos estilo novela gráfica o algo así, que prefieren estar leyendo, o que le gusta la lectura en general y es apasionado de la lectura, aunque en muchos casos sea redundante o repetitiva, solo por el hecho de que estos juegos quieren farmear horas de
de jugadores para las estadísticas de los inversores, para Steam, aunque no está en Steam, pero me entendéis a lo que me quiero referir. Entonces, obviamente el punto es aplastante para Wuthering, pero sobre todo el punto y las flores que quería echarle a Wuwa es que hay un punto a día de hoy que ya no solo por el respeto del tiempo al jugador, ya no solo por obligarte a estar esclavizado, que eso te hace perder las ganas de leer el texto aunque sea bueno como en Genshin, y que al revés, que darte la libertad y la oportunidad de skipearlo hace que tú por tu propio pie decidas leer muchas historias que son buenas y valorarlas, y le das más atención teniendo en cuenta que podrías skipearlas, y al tener la libertad de no leerlas, las lees con más ganas. Esto es una cosa que es un hecho al ser humano, le dices que no y lo va a hacer, le dices que lo puede hacer e igual ya no tiene tantas ganas de hacerlo, lo disfruta más cuando lo hace con libertad. Es un sesgo que le pasa a todos los seres humanos. Es que encima las cinemáticas de WoW son espectaculares. Las cinemáticas cada día meten más, sobre todo de Rinastita para adelante, pero la High Roy, que es lo último. Prácticamente tú en la High Roy han hecho un formato en el que ponen las barritas negras del cine y tratan de que los planos ya no sean típico plano NPC con poses así repetitivas como le pasa a Genshin, que son presets literalmente, que ya da asco, literal da rechazo y asco ver así a los personajes en las misiones, hasta en las importantes. Y Wuthering ahora todos son cinemáticas. ¡Es una locura! O sea, yo disfruté la misión de Aemet y yo lo viví como si fuera una película. Yo la disfruté muchísimo y esquipé algunas cosas porque yo decía, aquí me están haciendo perder el tiempo, ya me he enterado de lo que me tengo que enterar. Pero es que le daría 2 puntos al texto de Wuwa y no al de Genshin. Vamos a acabar con temas importantes. El vídeo es un poco largo, pero hay que ir acostumbrándose a que tengáis vídeos largos en Wuwa también, porque en Genshin, en el canal de Genshin, nos encantan los vídeos largos. Y es el combate. Y ahora vamos a hablar si es una copia o no y alguna conclusión final. El combate. Esto es un melón enorme también. El combate de Genshin no es malo, es extremadamente bueno. A pesar de que mucha gente que juega a WoW dice que el combate de WoW es más frenético, se puede llegar hasta a complicar más, pero en el punto en el que mucha gente que a lo mejor es tryhard o le encanta el tema del combate en los juegos o el jugar perfecto, los esquives, etc., hay un punto que equipara la balanza con Genshin. Y es que si bien Genshin tiene un combate menos espectacular, menos frenético, pero muy satisfactorio, muy técnico, la sinergia y lo limpio que está construida la programación para que se entrelace cada una de las cosas que ocurre durante el tiempo de la batalla, en Wuthering Waves tiene muchos puntos buenos, como digo, pero está el famoso tema de las reacciones. Y eso es verdad, que el no tener reacciones y hacer que los personajes funcionen entre sí solo por el forte, la intro, el outro y los bufos, le resta una capa de tecnicismo al juego que Genshin sí ha sabido llevar en profundidad con la maestría elemental y las reacciones. Entonces, en mi opinión están bastante empate en el combate, pero aquí he de decir, y pido una disculpa, que yo en mi cuenta principal he jugado sobre todo el equipo de Aemet y no he pasado aún, a la altura de estar viendo este vídeo, todos los endgames, pero sé que de aquí a una semana voy a pasar todos los endgames full. Pero es verdad, y sí he jugado todos los equipos de Genshin, que igual cuando pruebe más equipos en WoW, pruebe más endgames, me baje más bosses, ya domino bien los esquives perfectos. Yo sé que algunos personajes tienen parry en el WoW, igual que algunos en el Genshin, y en el WoW sirven más que en el Genshin. Sé que hay bosses con mucha vida que tienes que meterle muchas rotaciones seguidas. Sé la mecánica nueva y la interioriza muy bien de la ruptura, cuándo hacerla, cuándo no, cuándo activar un bufo con Aemet, que hay que hacer una ruptura al principio para poder activar uno de sus bufos antes de tirar la ult y tal. Yo eso más o menos ya lo tengo interiorizado y os haré un vídeo de combate en el futuro. Pero yo diría que están a la par, solo que la gran diferencia está en eso, en que igual un combate de Genshin, y es un punto a favor, incluso se podría también acercar a un género más casual que lo puede llegar a entender, porque muchas veces es elemental ulti de todos los personajes y alguna cosa con el carry más complicada. Y en Wuthering también se puede complicar mucho, que es bueno para los jugadores más extremos y tryhards, pero estos juegos buscan llegar a la mayor cantidad de público objetivo. Cuanto más público objetivo quieres abarcar, digamos que si complicas demasiado el combate, se va a distanciar ese combate de gente que le gusta más los juegos cozy, o leer, o farmear a sus monas chinas, o darle cariño a la mona china suya favorita, o digamos público casual en general, que tiene muchas otras preferencias que no solo son el combate, y que a veces el combate a ellos les gusta darle un botón, o que el combate se lo haga otra persona, porque el tema de farmeadores de cuentas cada día está más extenso, y complicar tanto el combate también puede hacer que eso aleje
hacia más público objetivo. Entonces yo daría un empate a día de hoy, con la disculpa de que no he probado tanto el combate como me gustaría en Wuthering Waves, pero he aprendido mucho, he visto un montón de gameplays y todo, y ya jugaré más equipos el día de mañana. Y ahora, el tema copia. ¿WoW es una copia de Genshin? Yo siempre dije, y mucha gente de los que no son tan extremos, sino de los gigachats que saben disfrutar de un juego sin estar comparando ni metiéndose de mala manera y tóxica con el otro, o sobre todo los turbo mega gigachats que juegan ambos juegos y disfrutan de la vida sin estar metiéndose en polémicas en redes sociales, me suelen dar la razón todos, sobre todo los de WoW, en que WoW tiene el único problema, que es que no tiene tanta repercusión en redes y no tiene tanta exposición general, porque no deja de querer hacer cosas para compararse con Genshin. Esto lo dije en otros vídeos, pero os pongo más ejemplos en este vídeo, que son: Augusta es un intento de decir, mira, yo sé hacer mi Mahuika y mejor que tú. Lo de la moto de la High es un intento de decir, mira, la gente no le gustó la moto de Mahuika, yo voy a poner una moto y voy a integrarla correctamente para darle una bofetada de guante blanco a Genshin. Yo también veo muchas similitudes en la historia de Fontaine con Furina y Focalors, y la historia de Rinascita, de Cartetia y Firulais. Yo la llamo Firulais porque el otro no me sale y no me acuerdo. Y veo muchas similitudes con ese personaje dual, que en combate puedes utilizar, digamos, ambas versiones del personaje y todo el texto. Entonces, al final, estos son 3 ejemplos, os puedo poner 25.000 millones de ejemplos. Veo que WoW no deja de tener una especie de orgullo o espinita clavada, igual porque recibió mucho hate cuando salió y se le comparó con Genshin, de no dejar de querer hacer cosas solo por tratar de demostrar que es mejor que Genshin. Y yo pienso que el día que ya han demostrado lo que tenían que demostrar, y yo siento que el esfuerzo que le están poniendo y el desarrollo del juego sí se merece, y es uno de los motivos por los que abrí el canal de WoW, que apoyemos el proyecto para que crezca más, porque sí están dando un buen producto y escuchando a los jugadores, y solo por eso se merecen el cielo. Intentar hacer las cinemáticas que hacen, el nivel de diseño de personaje que hacen, el nivel de exploración que se nota, el esfuerzo se nota. Se nota que no hacen el mínimo para darme tu dinero y ya está. Se nota que se esfuerzan en hacer un buen juego. Solo por eso merece la pena darles la oportunidad. Pero sobre todo, como decía, aparte de ese esfuerzo, el día que le pongan menos esfuerzo a querer parecerse y compararse con Genshin, porque Genshin tuvo la pandemia y WoW no la ha tenido, y entonces Genshin tiene una ventaja muy grande de jugadores. Y el día que Wuthering trate de esforzarse en su propia personalidad, en su propio carácter, en su propio factor diferenciador de producto, y en tener personalidad propia y no parecer otro gacha que compite por quitarle la corona a Genshin, ese día Wuthering Waves va a estallar y va a duplicar su repercusión, sus jugadores, sus números, y por ende, si hay más facturación, viendo que es un buen juego, que se esfuerzan por la comunidad, más y mejor contenido y más calidad para vosotros los jugadores. Esa es realmente la comparación más grande e importante que quería hacer, y gracias a quien se quedó al final del vídeo. ¿Es una copia? No. Pero a día de hoy hace demasiadas cosas por compararse con Genshin, incluidas las campañas de marketing por emplazarse en los creadores de Genshin y no generar un ecosistema propio de creadores solo de WoW, y todo este tipo de cosas con los ejemplos anteriores que hacen que realmente todo el mundo juzgue el juego con los ojos críticos de la comparación de Genshin. El día que ellos se desvinculen de esto con sus acciones, tendrán mucho más recorrido y mercado por crecer. Así que espero que esto también llegue a oídos de la empresa y de Kuro Games, y que les ayude a mejorar para que todos y el ecosistema del gacha crezca, para que os beneficiéis vosotros, los jugadores, y la empresa también, y nosotros los creadores, porque la idea es que nos beneficiemos todos. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, bueno, una buena ulti de Aemet. Gracias quien llegó hasta el final de este segundo vídeo bastante largo del canal de WoW, disfrutarlo mucho. Dejadme en los comentarios cuánto hype del 1 al 10 tenéis del siguiente vídeo de este canal, o qué vídeos queréis ver en este canal. Para quien llegó hasta el final, que me ponga un comentario diciendo qué vídeo queréis ver en este canal. Y poquito más. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, miñis y chaito.